Continuamos con los síndromes valvulares aórticos. Insuficiencia aórtica es el reflujo de sangre, ¿sí?, desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, y esto ocurre durante la diástole. Esto puede ser agudo o crónico. En la crónica los síntomas aparecen meses o años. En la aguda es una entidad que aparece rápidamente, ¿sí?, y puede ser mortal. En la insuficiencia aórtica crónica en los países desarrollados, la causa más frecuente es la reumática. En los países en vías de desarrollo, los trastornos congénitos como la aorta bicúspide y otras como aneurismas o disecciones. Lo que genera esta entidad desde su fisiopatología, durante la regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, hay un gran aumento de volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y esto hace que el ventrículo izquierdo se dilate. Según el mecanismo de Frank-Starling, se dilata y aumenta su capacidad de eyección. O sea que va a haber varios fenómenos. En primer lugar, una gran dilatación del ventrículo izquierdo, que eso va a dar semiológicamente un choque de punta muy palpable. Y por otro lado, un volumen de eyección exagerado que se va a traducir en un pulso arterial muy amplio. Con fines de minimizar la regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, hay una vasodilatación periférica. Esta vasodilatación periférica, caída de las resistencias vasculares sistémicas, facilita la eyección de sangre del ventrículo, que ya tiene un volumen importante. Y como sabemos que la presión arterial sistólica depende del volumen de eyección, estos pacientes tendrán hipertensión sistólica. Y que la presión arterial diastólica depende de las resistencias vasculares y estas están bajas, este paciente tendrá hipotensión diastólica. Entonces, cuando uno toma la presión arterial en un paciente con insuficiencia aórtica, tiene una sistólica aumentada y una diastólica disminuida, lo que da como resultado una gran presión diferencial. Y gran parte de la semiología que vamos a observar en estos pacientes se debe a este aumento de la presión diferencial dado por una gran vasodilatación sistémica más un volumen de eyección intenso. Los síntomas fundamentales de estos pacientes: disnea, dolor de pecho, palpitaciones. ¿Sí? Las palpitaciones se dan fundamentalmente no tanto por cambio de ritmo cardíaco, sino por el intenso latido de un corazón con un ventrículo izquierdo muy dilatado. Así que hay un latido vigoroso y consciente, producto del volumen de sangre exagerado que eyecta el ventrículo izquierdo. La disnea es frecuente en estos pacientes, al principio disnea de esfuerzo, que puede hacerse reposo o incluso con disnea paroxística nocturna. El dolor se da por el aumento del consumo de oxígeno miocárdico, dado que es un corazón dilatado, con un gran volumen de eyección y con un consumo de oxígeno exagerado. Vamos a ver el examen físico, que semiológicamente es muy rico. La fascie puede tener una fase de Corbusier, que ya algo hemos descrito, con algo de cianosis y algo de rubicundez en las mejillas. La presión arterial, va a haber una gran presión diferencial, aumento de la presión sistólica, producto del volumen de eyección, disminución de la presión diastólica debido a la disminución de las resistencias vasculares sistémicas. ¿Sí? Este se llama signo de Hill, ¿sí?, cuando la diferencial supera los 30 milímetros de mercurio entre la diastólica de miembros inferiores con los miembros superiores. Y el pulso arterial va a ser amplio y serle, lo que llamamos pulso magnus o pulso saltón, dado por un gran volumen de eyección con un ventrículo hiperkinético. Puede estar presente el pulso de Corrigan, expresado por el signo del martillo de agua. ¿Sí? Ya explicamos cómo se obtiene. Se palpa, ¿sí?, el pulso en el antebrazo,
al elevar el brazo a 90 grados, la amplitud debe descender. Si no desciende, tengo un pulso de Corrigan positivo. La presión arterial diferencial, sistólica alta, diastólica baja, va a generar múltiples signos periféricos, ¿sí? Vamos a describir algunos de ellos, los vamos a nombrar con sus nombres propios, aunque el conocer estos nombres propios no es de mucha importancia. El signo de Muset o signo saltatorio, ¿sí? Es el movimiento rítmico de la cabeza junto con el ritmo del pulso arterial, ¿sí? Si pueden ver, aquí también hay un movimiento de los vasos del cuello. Esto se llama pulso carotídeo o baile arterial del cuello o baile carotídeo. Entonces, signo de Muset, movimiento sincrónico con el pulso de la cabeza. El signo de Evans es el pulso visible en el lóbulo de la oreja. El signo de Müller, los movimientos sincrónicos con el pulso de la úvula. Todos tienen que ver con la gran diferencial o la gran presión diferencial. El signo de Landauer es los latidos a nivel del iris. El signo de Minervini es el latido de la lengua. Cuando se le pide al paciente que saque de la lengua, se ve cómo pulsa la lengua. Y se puede ver en el fondo de ojo latidos retinianos, ¿sí? En sincronía con el pulso, o incluso los latidos de la mucosa nasal. Signo de Beck y signo de Bosol. El baile arterial del cuello es más frecuente y es básicamente, ¿sí?, el latido amplio que se ve en el cuello a nivel de las carótidas, ¿sí? Baile carotídeo, baile arterial del cuello. El signo de Quincke es el latido unguial visible y palpable en los lechos unguiales, ¿sí? Y el soplo crural de Durossier es un soplo sistólico diastólico. Al auscultar la arteria femoral, comprimir con el estetoscopio esta arteria y posteriormente descomprimir suavemente, se va a ver un soplo sistólico, que es el paso de la sangre luego de la descompresión, y debido a la vasodilatación hay regurgitación de sangre, por lo que se ve un segundo soplo diastólico. Doble soplo crural de Durossier. Una de las causas de insuficiencia aórtica es el síndrome de Marfan. Se cree que Lincoln tenía Marfan y la foto más clásica de Lincoln es con los miembros inferiores cruzados. Se le llamó de esta forma el signo de Lincoln. Cuando se le pide al paciente que cruce un miembro inferior por encima del otro, se ve como el miembro que está en situación superior se mueve en forma de péndulo rítmicamente con el latido arterial, también producto de la gran presión diferencial. El choque de punta de los pacientes con insuficiencia aórtica es un choque de punta muy intenso por fuera de la línea medio clavicular, visible y palpable, ¿sí? Tanto es así que lo llamaron choque de punta como bola de billar o en cúpula de Barth. Se puede auscultar el soplo de insuficiencia aórtica, suele ser un soplo fácil de auscultar, bien audible, y se ausculta mejor en posición de Azulay con el paciente tumbado hacia adelante y los brazos extendidos. Hay varios fenómenos en la auscultación de la insuficiencia aórtica, ¿no? El soplo es fundamentalmente diastólico, en foco aórtico, decreciente y se irradia paraesternal hacia el sifoides. Tiene algunas características, puede estar acompañado de algunos fenómenos, ¿sí?, de lo que se llama, por ejemplo, retumbo o soplo de Flint o de Austin Flint. El soplo de Flint se ve al final de la diástole, ¿sí? El soplo de insuficiencia aórtica es un soplo diastólico, pero al final de la diástole podría tener un retumbo presistólico, y esto se da por el cierre precoz de la válvula mitral. Cuando el shet aórtico impacta sobre la mitral, da como una estenosis mitral relativa. Entonces esto podría darme este retumbo presistólico. Y a su vez este hiperflujo
puede darme también un pequeño soplo sistólico. Quiero que quede claro que el soplo clásico de insuficiencia aórtica es diastólico, decreciente, en foco aórtico o aórtico accesorio irradiado hacia sifoides. Estos fenómenos que estamos nombrando pueden o no estar presentes, ¿sí? Y hacen a la semiología más fina o al especialista en cardiología. En el electrocardiograma se va a ver hipertrofia de las cavidades izquierdas muy marcada, y en la placa de tórax se va a ver, ¿sí?, un gran ventrículo izquierdo y una aorta elongada. Entonces, ya vimos la fase característica, la presión arterial con gran aumento de la diferencial, sistólica elevada, diastólica baja, el pulso amplio y Seller, Saltón o Magnus, el choque de punta en cúpula de Bard, en bola de billar, muy palpable y muy visible, y los diferentes signos periféricos, latido de la úvula, latido del lóbulo de la oreja, latido del lecho unguiar, signo salutatorio de Muset, doble soplo crural, latido el pulso Saltón, el baile arterial del cuello, el pulso de Corrigan, signo de martillo de agua, signo de Lincoln. Vamos a ver la auscultación clásica. El R1 va a estar normal, R2 hipofonético y el soplo óleo-diastólico decreciente, en foco aórtico irradiado hacia abajo hacia sifoides. Esa es la auscultación clásica. Puede estar presente el retumbo presistólico, puede estar presente, ¿sí?, el soplo sistólico por hiperflujo. No son constantes. Este es el soplo clásico de insuficiencia aórtica, R2 hipofonético y el soplo decreciente, diastólico. Este es el famoso retumbo o soplo de Austin Flint, un refuerzo antes de R1 presistólico dado por el cierre precoz de la válvula mitral. Y en la insuficiencia aórtica severa, aparte del soplo diastólico, puede haber durante la sístole una expulsión de sangre, ¿sí?, producto a través de la válvula aórtica que da un soplo sistólico eyectivo.
Vamos a pasar a estenosis aórtica. Es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aumento de la poscarga de la cavidad izquierda. Se puede dar por aorta bicúspide, cardiopatía congénita, también por fiebre reumática. Esta es la valvulopatía con más mortalidad. Aquí se puede ver una aorta bicúspide, aquí se puede ver, ¿sí?, una válvula esclerosada. Y lo que voy a tener es una alteración para la eyección a través de la válvula aorta, con lo que la cavidad izquierda se va a ver hipertrofiada, ¿sí?, debido al aumento de su poscarga. Hay 3 síntomas fundamentales: dolor de pecho, síncope y disnea, y suelen aparecer en este orden, ¿sí? El dolor de pecho se da porque el ventrículo hipertrófico consume mucho oxígeno. El síncope se da por el hipoflujo o la disminución del volumen de eyección con hipoflujo cerebral, y la disnea cuando ya hay claudicación del ventrículo izquierdo. Cuando aparece el dolor de pecho, si el paciente no recibe tratamiento, la sobrevida aproximadamente 5 años. Cuando aparece el síncope, si el paciente no recibe tratamiento, la sobrevida es 3 años. Y cuando aparece disnea, porque ya hay falla cardíaca, la sobrevida es menor a 2 años. Entonces, puede haber síncope, puede haber muerte súbita, 2/3 van a tener dolor de pecho, o sea que es una valvulopatía con alta mortalidad. La disnea obedece al incremento de la presión capilar pulmonar ya con un ventrículo que está en claudicación o en falla cardíaca. En el examen físico de la estenosis aórtica, los pacientes suelen estar hipotensos por la disminución de volumen de eyección, suelen tener un pulso parvus tardus pequeño y lento, dado al pequeño volumen de eyección, y en general tienen un choque de punta palpable por dentro de la línea medioclavicular, un choque de hipertrofia no tan intenso como el de la insuficiencia aórtica. El soplo es bien característico, es un soplo romboidal, sistólico, en foco aórtico, irradiado hacia cuello. Entonces, como dijimos, los síntomas característicos: angina, dolor de pecho, síncope e insuficiencia cardíaca con disnea. La sobrevida 5, 3 y menos de 2 años si el paciente no recibe tratamiento. Al examen físico vamos a encontrar hipotensión, un pulso parvus tardo, palpación de choque de punta, eventualmente un frémito en foco aórtico y el soplo sistólico romboidal, ¿sí?, en foco aórtico irradiado hacia cuello. Muchas gracias.